Empecé a dibujar desde que era muy joven y ha sido un medio muy constante en mi vida. La ilustración en digital siempre me ha llamado la atención, ya que crecí de la mano con muchos nichos de internet y de la cultura fandom. Cuando era joven dibujaba fanarts de las series que me gustaban en la parte de atrás de mis cuadernos. Y recuerdo muy bien que la primera bitácora que tuve fue un librito amarillo que le regalaron a mi hermana en la Javeriana en su proceso para buscar universidades. Aunque siempre he dibujado en tradicional, empecé a ilustrar en digital hace relativamente poco, después de entrar a la universidad. Mi proceso para una ilustración en tradicional es muy diferente al que tengo para ilustrar en digital, y aún estos dos difieren de mi proceso para crear estas específicas cartas. Lo primero es una investigación acerca de cuál es el contenido de la carta y de cómo puedo convertir esto para que tenga sentido con la simbología dentro del cómic y dentro de la imagen. Posteriormente empiezo con la ilustración. Esta se divide en 5 etapas, partiendo desde la base de bocetación, que se divide en otras 3 partes. El primer boceto es sucio, es para establecer lo que vendría a ser la composición general. Este boceto siempre estará en rojo. El segundo es para dibujar la ilustración, los cuerpos, las expresiones. Este boceto se hará en una capa superior a la anterior y se hará con color azul. El tercero, generalmente el último, aunque a veces se extiende el proceso, es para diseñar la ropa, los espacios, en general para aclarar cosas que aún no quedan muy claras y aún están muy sucias en los otros anteriores bocetos. Este último se vuelve a hacer en rojo y se vuelve a hacer en una capa superior a las anteriores. Apenas voy pasando de uno al otro, voy borrando los otros. Con esto solo queda el último boceto. Se le baja la opacidad al 10% más o menos, y con negro empiezo en una capa superior a hacer el line art. En mi estilo de ilustración procuro que el line art sea muy limpio, ya que es la guía de lo que será toda la ilustración. Procuro utilizar un pincel duro pero dinámico. Así, el line art es muy conciso, pero aún así la línea tiene valor. Posteriormente, luego de que el line art queda terminado, en una capa más abajo pongo un color sólido. Este color tiene que diferir de la paleta de color que tengo pensada para la ilustración y tiene que ser de un valor tonal medio, aunque a través del proceso de coloreado voy variando las opacidades de esta capa. Posteriormente vuelvo a la capa del line art y la convierto en una capa de luz suave. Y empiezo a colorear en capas anteriores teniendo en cuenta el line art, ya que al volverla una capa de luz suave, el line art se vuelve translúcido. En mi proceso, el pelo de los personajes va en una sola capa, la piel va en otra, la ropa va en otra, aunque normalmente estas capas terminan siendo más, pero tengo que ser muy organizada con esto porque si no me pierdo en todas las capas que tengo. Después de terminar el proceso de coloreado en flats, es decir, sin nada de profundidad en la piel, sin nada de variaciones de tonos, solo el tono plano, agrego una capa superior a la de la piel para crear el blush, el rubor, los labios de los personajes. Para elegir este tono, siempre elijo el tono de base que vendría a ser el tono de la piel del personaje en cuestión y lo llevo hacia el rojo y lo profundizo un poco más, solo un poquito. Después de esto, empiezo con el proceso de shading. De acuerdo a la emoción, a lo que quiero transmitir en la escena, a la luz que estoy ilustrando, escojo un color pastel que debido a preferencias personales suele ser el rojo. Más fuerte o más claro de acuerdo a la cantidad de luz que pueda haber en la escena. Pongo una nueva capa en modo multiplicar encima de las capas de color que ya había hecho, pero debajo de la capa del liner. En esta capa empiezo a hacer el shading específico de los objetos. Cada capa, es decir, la capa de la piel, la capa del pelo, la capa de los muebles, la capa de la ropa, tiene su propia capa de shading. Apenas acabo con el proceso de shading, unifico las capas. Encima de la capa de la cara, normalmente, después de ya empezar el proceso de shading,
empiezo a hacer los ojos, hago joyería, hago todos estos pequeños detalles que no van aún en las primeras capas del color. Para hacer el cabello de Cloud utilizo diferentes tipos de pinceles, utilizo más o menos 3 tipos de pinceles, y para hacer el de Liv normalmente siempre son como los mismos pinceles que utilizo para hacer el line art. O sea, muy conciso, muy claro, ya para dar otro tipo de textura, otro tipo de afinidad, por eso utilizo otros pinceles para hacer el cabello de Cloud. Para hacer las luces voy variando mucho de tipos de capas, utilizo capas de superponer, utilizo capas de luz suave para hacer algunos shades, utilizo varias herramientas que me brinda Photoshop para hacer otro tipo de iluminaciones, otro tipo de cosas, otro tipo de texturas. Las texturas son muy importantes. En este preciso momento, en esta capa, tengo que hacer una ventana, tengo que dar la sensación de que está atardeciendo. Entonces en el proceso de rendering pasé por muchas etapas diferentes en donde ninguna me cuadraba, era difícil para mí. Entonces el proceso de rendering tiene al final la mayor cantidad de capas. Al final debe tener como unas 13, 14 solo el rendering final. Encima de los colores de shade, encima de todo, y utilizo varios colores para ya dar profundidad. En esto no llevo tanto el track del asunto, aún no estoy como muy segura de cómo se van comunicando como estas capas. Lo que voy haciendo es básicamente como lo voy sintiendo. Aún tengo mucho como por desarrollar y por crecer en estas ilustraciones, pero encima de digamos toda la luz y todo el shade que le estoy haciendo, tengo que hacer como dobles capas de luces, dobles reflejos, dobles capas de sombras, diferentes tipos de cosas que vengan con reflejos o solo así. Acá, digamos, estaba intentando que la escena se viera como muy relajada, muy de película también, que se entendiera mucho también como cuál es el sentimiento que estoy pasando. Y acá tuve que hacer un cambio de último momento de la composición general. Tuve que mover la composición para darlo ya al final, dar el efecto que estaba buscando al final. Y ya, eso sería todo.